Y acá está el problema real. Acá está el problema real que tenemos en la República Argentina. Un endeudamiento que es insostenible. ¿Y qué pasó en ese momento con el Congreso? Nosotros, yo que presido la Comisión de Control de Deuda, no pudimos lograr hacer venir al ministro. No nos daban quórum. Para todo esto que se raja en la vestidura, ahora hablando del tema del Congreso, el Congreso tuvo 8 sesiones el año pasado. Y no nos daban quórum en las comisiones, no llamaban prácticamente a sesión, y el impedimento del funcionamiento de las instituciones estaba en plena marcha. ¿Por qué? Y obviamente algunos que compartían la visión de Macri, como unos senadores o algunos diputados, impedían el funcionamiento del Congreso. Y ahora dice, tuvimos un problema que es extraordinario, y vuelvo a decir lo que usted me dijo, la preocupación por los trabajadores del Congreso. Pero usted se puso a trabajar inmediatamente en ver cómo hacer para resolver este problema. Y estoy sorprendido por una senadora, por algunos senadores que dice el Congreso no está funcionando. ¿Dónde están? ¿En qué parte están? Acá vinieron prácticamente 7 ministros del Poder Ejecutivo. Estuvo la ministra de la banca de la mujer, cuando se reunió la banca de la mujer, estuvo la ministra del área, por el problema de la violencia de género, que las compañeras trabajaron en ese tema, eran tan preocupantes. Estuvo el ministro de Salud, estuvo con nosotros 3 horas, estuvo explicando la situación de cada provincia, estuvo explicando también, y aparte de eso se llevó las preguntas de muchos senadores. Estuvo presente después el ministro de Educación explicando la situación de las clases, cómo era el tema de la situación, cómo funcionaban los comedores escolares, la problemática docente en todos los niveles, desde el preprimario hasta el universitario. Una aclaración completa. Estuvo también el ministro de Trabajo, que estuvo prácticamente 4 horas con nosotros en un trabajo impecable, explicando el tema, por ejemplo, del IFE, el ingreso federal extraordinario que está dando el Estado, con más de 10 millones de personas que se anotaron para tener acceso, monotributistas, asignación universal. Estuvo explicando la situación también del sistema previsional argentino, que el gobierno anterior nos deja con un déficit de 600.000 millones de dólares. Esa es una verdadera emergencia. Y tomaron, como dijo el senador Parrilli, el tema del Fondo de Garantía Sustentable, a lo que era la política anterior. Era una política de usura, era una política donde el Banco Central cobraba tasas del 85%, ahora está en el 38%, y los bancos, obviamente, lo que hicieron los bancos con la gente. Por eso estábamos en emergencia. No era que estábamos en emergencia porque no pasó nada. Estábamos en emergencia porque el pueblo argentino decidió cambiar el rumbo. Estábamos en emergencia porque obviamente el pueblo argentino estaba absolutamente desconforme con la gestión anterior, que trajo pobreza, miseria, y que aparte de eso, situaciones absolutamente que no son de cumplimiento, por ejemplo, con la Constitución, como por ejemplo la toma del endeudamiento público que hicieron. Todo esto era prácticamente lo que generó la emergencia. Bueno, en medio de eso, viene esta emergencia, que es de nivel mundial, y ya vemos. Yo en la sesión anterior le dije, miren, me preocupa este tema, porque no sabemos qué va a pasar con esto. No sabemos cuál va a ser el comportamiento. Acá, inclusive el sector científico que dice que ya va a tener la vacuna, que ya están avanzados. Hasta ahora no hay nada de eso. Hasta ahora no sabemos en qué va a terminar esto. No sabemos si muta, por ejemplo. Si muta cambia obviamente la resistencia del virus y la agresividad del virus y la posibilidad de ser mucho más letal. Y están desorientados muchos países. Y
dicen los países más desarrollados del mundo, los países más avanzados del mundo. Fíjense lo que hicieron sus líderes, los países más avanzados del mundo, y cómo trataron esta situación. Entonces, por eso, estos 20 decretos de urgencia, el Senado va a sostener, el Senado sostiene el acompañamiento a estas medidas. Tenemos los senadores que tenemos la plena conciencia de que se está haciendo un gran esfuerzo por parte del gobierno, y que le dijo bien la vicepresidenta de nuestro bloque, la senadora Anabel Fernández Falsagasti, que explicó plenamente los 20 decretos de urgencia. Y hay más. Yo no quiero dar acá los datos porque tengo más de 70 medidas tomadas por el Poder Ejecutivo para poder ir resolviendo la situación que se va generando. De hecho, que cuando se declara el aislamiento social preventivo obligatorio, se dijo, bueno, va a ser por 15 días. Los expertos decían que el pico íbamos a tener en abril. ¿Verdad? Hay una nota de diarios que tienen mucho tiraje, que decía, los expertos dicen que el pico va a ser en abril. Y la verdad que se equivocaron porque la falta de comprensión de cómo se hacen todo lo que pueden. Yo entiendo eso, yo no los critico, digo que ellos están haciendo lo imposible para comprender el comportamiento de todo esto. Pero no están dando. Fíjense ahora, por ejemplo, comparado a cuando iniciamos, cuando profundizamos el tema de la emergencia sanitaria, nosotros teníamos 21 casos y teníamos un muerto. Y ahora tenemos más de 6.000 casos y más de 300 muertos. O sea, estamos mejor que otros países, pero no mejor que cuando empezó todo esto. Eso es evidente. Y yo creo que el presidente ha demostrado mucha sensatez realmente. Ha consultado a los expertos, ha tenido un comportamiento impecable. Y a usted, ¿qué le tengo que decir? Que usted le hizo la propuesta a nuestro equipo y al pueblo argentino de que Alberto era la persona que estaba como para conducir los destinos del país. El pueblo argentino acompañó la propuesta. Fue prácticamente también una decisión de nuestro espacio político. El pueblo argentino acompañó. Y hoy el pueblo argentino, ¿verdad?, está muy de acuerdo con lo que se está haciendo. Tiene un alto grado de acompañamiento la gestión de gobierno en cuanto al tema de la crisis generada, y no se puede separar. Pero está también el tema del oportunismo político. El oportunismo político, ¿qué dice? Bueno, Alberto es bueno, Cristina no tiene el consenso, y yo creo que acá Alberto y Cristina forman parte, es la conducción de un equipo que no va a entrar en la pequeñez, porque entró la especulación a ver cómo hacer para separar nuestro equipo de gobierno. Y obviamente que tenemos discusiones, entre nosotros en el bloque tenemos discusiones, tenemos diferencias en cuanto a la visión que tenemos de cómo resolver esto, que es complejo. Pero nosotros tenemos claro que el pueblo argentino espera realmente de nosotros que estemos a la altura de las circunstancias, y lo estamos realmente, ¿verdad? Impecable el presidente de la Nación, impecable su trabajo, impecable usted, presidenta. Y obviamente le atacan, ya le digo, palo porque boga y palo porque no boga. Si habla porque habla, si no habla porque no habla. Pero por lo menos en las conversaciones que nosotros tenemos, usted siempre está preocupado por el acompañamiento al gobierno, y por eso estamos nosotros hoy acá. Y por eso tenemos prácticamente la unidad de criterio, la unanimidad de criterio en nuestro bloque, porque usted también habla con nosotros. Y la importancia de poder avanzar en todo esto. Y a mí, por ejemplo, yo creo que acá hubo un problema.
la imagen del presidente. La imagen del presidente, ¿ve? La verdad que pasó todos los límites porque tuvo un comportamiento humilde, sencillo. Trabajó con todos los gobernadores. Inclusive tengo que destacar el gesto de Rodríguez de Larreta, que estuvo en todo momento acompañando esta situación, nunca tuvo ningún tipo de especulación. Un comportamiento también que está a la altura de las circunstancias. Los gobernadores de nuestras provincias, y algunos seriamente criticados, y otros con dudas. ¿Cómo puede ser que Catamarca no tenga coronavirus? ¿Cómo puede ser que Formosa no tiene coronavirus? Bueno, ya le dije, gracias a Dios primero, porque el gobernador suele decir que Dios está en todas partes, atiende en capital, pero es formoseño, dice. Bueno, lo dice, y yo estuve acompañándolo en las reuniones de emergencia que hace, prácticamente toda la mañana, y cuando terminamos, dice, bueno, después de toda la información, le da gracias a Dios, al pueblo formoseño, a la comprensión del pueblo formoseño, y bueno, pero se siembran este tipo de dudas, a ver si realmente es así, no es así. Claro, tenemos obviamente Paraguay que tiene problemas, Chaco que tiene problemas, pero acá hay un control que es estricto y que obviamente que a veces tiene sus problemas, no voy a decir que no existe problema por el tema del control que tenemos. Pero en este tema también de la pequeñez política hemos visto los oportunistas. Los oportunistas que, fíjense por ejemplo esta travesía, esa travesía que era para liberar del populismo, para liberar al Congreso, tuvo mucha difusión, y vimos que hicieron todo tipo de marketing. Empezó la travesía para liberar, para que el Congreso funcione, cuando nosotros ya estábamos funcionando. Algo absolutamente ridículo. Algo absolutamente ridículo. Que aparte de eso, vimos que hicieron toda una reunión en donde hablaron de que el Congreso, y el Congreso ya estaba funcionando. ¿Y la travesía en qué consiste? Si ustedes me dicen, bueno, ¿qué hicieron? ¿Pasaron el desierto, bosques, montañas, vinieron a nado? No, vinieron tomando mate. Algunos en una 4x4, otros en un auto. Bueno, y esa es la travesía que hicieron. Y eso es una falta de respeto a la gente que realmente está haciendo la travesía para combatir este mal. A quien le agradezco profundamente. Por ejemplo, a los trabajadores de la salud. Eso sí hacen travesía. A los médicos, a los enfermeros, a los que están en contacto directo en terapia intensiva y que tienen que cambiarse, que tener cuidado de que no tengan el contagio. Y que también tienen la incomprensión, porque en algunos casos le aplauden a la noche y después le echan de sus edificios. Le tienen miedo, ¿verdad? Esos son los que hacen la travesía todos los días. La gente de seguridad, por ejemplo, la gente de seguridad, la gente de defensa que está trabajando. Los que han sido los trabajadores de las tareas esenciales que tiene y que demanda de comercio, los que están en los comercios, los que están en la provisión de medicamentos, la provisión de alimentos, en los servicios públicos, en el transporte público, que aunque vaya con un esquema reducido, esos son los que están haciendo todos los días la travesía en la República Argentina. Y la manipulación que vino, obviamente, porque para mí hubo dos cosas. Uno fue que el presidente fue invitado por el sindicalismo, por Moyano, porque iba a poner al servicio, por parte de su obra social, camas para la emergencia, como lo hicieron muchos. En eso estamos también inmensamente agradecidos. Muchos sindicatos, el sector privado de la salud también que puso a disposición, muchos pusieron a disposición. Pero ese día que él sale con Moyano y que dice que Moyano es un dirigente excepcional, bueno, ya hay muchos sectores que dijeron, no, ya no puede decir eso de Moyano. Y después el otro tema fue el tema del impuesto a la riqueza. Ahí automáticamente comenzó a cambiar la imagen del presidente, ¿verdad? Porque simplemente un grupo de legisladores dijeron,
en otros países del mundo, la gente que tiene más tiene que hacer un aporte extraordinario, y entonces vimos ya cómo surgieron los esquemas, por ejemplo, las cacerolas. Y las cacerolas perdieron un poco de autoridad, porque cuando Macri estaba tomando el préstamo del Fondo Monetario Internacional, no salieron las cacerolas. No salieron las cacerolas. Cuando neutralizaron las obras públicas en los gobiernos provinciales, por ejemplo, a nosotros nos neutralizaron toda la obra pública. Toda la obra pública. En educación, en salud. Y nos aparecieron las cacerolas. Ahora nos enteramos, ¿verdad?, de que una jueza dice que la justicia en el gobierno anterior era una justicia plenamente presionada. No quiso dar nombre, pero, por ejemplo, en este tema tan discutido, como es el tema del memorándum de entendimiento, esa jueza dice, nosotros hemos sido presionados, y habla del ministro Garabano y habla de la administración de justicia anterior, fíjense ustedes. Y es lo que trataban de hacer con el tema de las prisiones preventivas. Bueno, eso pasó también ahora. Todo eso pasó ahora. Y obviamente que sabemos lo que ha pasado con el Banco Central. Por eso quiero que cuando venga la gente del Banco Central vengan y nos informen como corresponde qué pasó con los 90 mil millones de dólares que salieron del país. ¿Quiénes son los que estaban metidos en esa maniobra? El gobierno quiere saber esto. Todo esto se interrumpió así como dicen, queremos saber cómo fue el tema de las LEVAC, de las LELIC. ¿Qué pasó? Que en menos de 2 meses la tasa del 84% pasó al 38%. ¿Qué pasó con estos bancos que en medio de la pandemia no quieren ayudar a la gente, que son los que han sido beneficiados de ese programa de gobierno de usura y de robo para la República Argentina, de endeudamiento, de pobreza, de indigencia que hemos tenido para la República Argentina? ¿Qué pasó con eso? Con eso tiene que saber. Hay algunos funcionarios que dicen, no, dice, esto es una información. No hay ninguna información reservada. El Congreso va a tener que saber qué pasó ahí. ¿Qué pasó con el tema de la deuda pública, que es impagable? Yo voy a decir algo que a muchos no les va a gustar, ¿verdad? Yo el miedo que tenía es que realmente los bonitas acepten la propuesta nuestra. Porque si aceptaban, ¿con qué le íbamos a pagar? No estamos en condiciones de pagar 1.000 millones de dólares, 1.000 millones de pesos. Yo, personalmente, ¿usted qué opina? Yo tengo miedo de que acepten. Porque esa deuda es impagable. Ahora, yo digo, ¿cuál es el desafío que hoy tenemos? ¿Vamos a seguir en este mundo capitalista de usura? ¿Ese va a ser el orden mundial? En donde 7, 8 países desarrollados, más desarrollados, explotan a los otros países. Y tienen un sistema que es perverso, como nosotros lo vimos, porque habiendo arreglado el 93% de la deuda, hay un juez que dijo, no, ese 7% tiene que... Así fue. Ese es el mundo. Va a seguir el mundo con este esquema. La verdad que si seguimos, el mundo no tiene destino. No tiene destino. Yo creo que esta percepción tienen que tener los organismos internacionales, como ser la Organización de las Naciones Unidas, como ser el Banco Mundial. Tienen que realmente cambiar la visión por una visión más humanista, más solidaria. Y tenemos prácticamente 60 países en default. Entonces, ¿qué deuda van a pagar después de acá? ¿Se dan cuenta que se cayó el sistema económico mundial? ¿Alguna vez ustedes pensaron que el petróleo iba a estar en 4, menos 4? O sea, se pagaban $4 para que llegue un barril de petróleo porque se le acabó la capacidad de almacenaje. ¿Alguna vez alguien pensó en eso? Ah, sí, la explicación ¿cuál es? Sube el petróleo, sube el valor del combustible. Baja el petróleo, no baja el valor del combustible.
Después, las especulaciones de la empresa, la empresa de energía amiga del expresidente, comenzaron a facturar con facturación de un año atrás, sin tomar la medición, hubo que tomar medidas. Y otros que a 15 días de haberse desatado la emergencia, echaron a 1.500 trabajadores, multimillonarios, verdaderos miserables, que después de haber tenido realmente un avance empresario impresionante con sus trabajadores, lo primero que hace le echan por 15 días, dice que están... y después lo que hablaban del estado elefantiásico y todas esas cosas, ¿qué pasa? Primero no entienden nada porque no existe ningún estado elefantiásico. El 50% de eso es el sistema previsional que el gobierno anterior nos dejó con 600.000 millones de dólares de déficit. Las cosas que tenemos que arreglar en este país para volver a tener vida digna, para tener pleno empleo. Nosotros recuperamos 6 millones de puestos de trabajo. Por eso teníamos el PBI que teníamos. Teníamos un nivel salarial distinto. Los jubilados tenían un nivel salarial distinto. Los pensionados tenían un nivel salarial distinto. No había tantos planes sociales. De 200.000 pasamos a 700.000 planes sociales. Y bueno, algo habrá que hacer para arreglar esta situación. Por eso es que, quería presidente, esto recién empieza. No sabemos cómo sigue la situación. Yo veo la situación, por ejemplo, de Buenos Aires y lamentablemente de La Cava, una situación muy compleja. Ayer tuvimos un récord de contagios, 284 contagios. Empezamos con 1, con 2, con 3, 284 contagios. Y el otro tema, el personal médico que está en primera línea, que se infecta. A veces decimos, tenemos tantas camas, y después cuando se infecta por lo que sea, queda prácticamente fuera del trabajo todo un grupo médico o un hospital. Estamos empezando con esto, por eso hay que estar a la altura de las circunstancias. Y si vemos, por ejemplo, los ministros que vinieron al Parlamento, cuando escucho una senadora está diciendo el Parlamento está parado, el Parlamento no funciona. ¿Dónde está la senadora? ¿A qué se dedica? ¿No ve qué está haciendo el Congreso? Se suma a las voces de algunos que realmente predican la antipolítica. ¿Saben por qué predican la antipolítica? Y porque no están de acuerdo con la democracia, ni con las libertades fundamentales. Entonces, atacan la democracia, desconocen lo que se está haciendo, atacan la figura de la democracia. Bueno, ya le pasó a usted también, porque usted era un peligro realmente. Por eso es que todo el mundo se puso a atacarla. A ver cómo hacer, y después, obviamente, ya apuraban los tiempos, a ver si sacamos el tema de Irán, a ver si le podemos hacer una prisión preventiva a esta mujer, porque tiene la aceptación que tiene, más un grupo que se le sume y nos sacan el poder. Bueno, gracias a Dios que pasó eso. Imagínense ustedes un Bolsonaro a cargo de la presidencia de la República Argentina, un irresponsable como el presidente de Brasil, que dice que va a ser una fiesta con 12.000 muertos, que dice que no le tiene miedo al coronavirus. No, el problema no es él, el problema es la gente, el problema es sus políticas públicas que están arrasando la República Federativa de Brasil. Y bueno, ese es el tiempo que nos toca vivir. Y yo celebro realmente, yo sé que usted hizo todo este esfuerzo, porque estamos en contacto permanente, y puso a disposición todo el esfuerzo del Congreso, y hemos hablado permanentemente, cuando nos citó también a Luis y a mí para ajustar los detalles. Y yo celebro que haya, así como hay gente que trata de usar esto, a ver si se puede promocionar un poco, no es momento para eso. Hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha gente que está preocupada. Hay gente que obviamente necesita de lo que estamos haciendo en este momento, respuesta que da el Estado. Al trabajador, a la micro, a la pequeña empresa, los empresarios que también fueron la otra vez, estuvieron reunidos con la CGT, y vamos a tener que agudizar el ingenio, nosotros y el mundo va a tener que, a ver cómo salimos de esto, para que haya vida digna. Así que
señor presidente, nosotros vamos a acompañar estos decretos de necesidad de urgencia que fueron descritos por la vicepresidenta de nuestro bloque, fueron bien explicados. Comparto plenamente digamos así, la postura de varios senadores que han tenido la sensatez, el acompañamiento. Y bueno, gracias a Dios esto está funcionando, vamos a trabajar con las comisiones, vamos a darle la velocidad que necesitamos, la seriedad que necesitamos, y vamos a tener las sesiones que hagan falta para acompañar en este difícil momento las políticas públicas que va tomando nuestro gobierno, que de por sí era una situación altamente difícil, que no es otra cosa que el momento muy duro por el que está atravesando el pueblo argentino. Nuestro respeto, nuestro afecto a todos los que trabajan, a todos los que arriesgan sus vidas, que inclusive tienen que volver a sus hogares y tienen que estar en presencia de su familia. Y yo creo que esto va a tardar un poco en mejorar. Va a tardar un poco en mejorar porque estamos entrando al invierno. Entonces, más que nunca, nos debemos mucho respeto, mucha consideración, mucha solidaridad, y el pueblo argentino espera eso de nosotros. Por eso vamos a acompañar esta medida y vamos a acompañar al presidente en esta difícil tarea, agradeciendo todo el esfuerzo que está haciendo los empresarios, la CGT, las organizaciones sociales, para poder salvar esta situación. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor senador.